Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes, día 16 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex, al canal y a la escuela. Titular de hoy: cuádruple hora bruja. ¿Se perderán definitivamente los grandes soportes? Estamos viendo ya ruptura de esa zona de los 3.900 en el SP, zona de los 12.000 en el Nasdaq, y que pues, realmente depende de hoy. A ver cómo cerramos la sesión para dar por perdidos definitivamente esos soportes o aguantando como soporte. Veremos. Tenemos el vencimiento de los derivados trimestrales de Wall Street, de SP500 Nasdaq, justo en la apertura americana, 3:30 en España, 9:30 en Nueva York. Cuidado a esa hora, hay vencimiento y a partir de ahí ya veremos también el calendario económico, otra noticia relevante, pero lo más significativo de hoy pues es ese vencimiento de derivados trimestral. Bien, antes de empezar con el análisis, como siempre, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros, este fin de semana volvemos con un nuevo vídeo de análisis, de preparación, de enfoque en esta operativa de swing trading, diferente a estos vídeos que hago diarios. Estar atentos, mañana domingo publicaré este vídeo pues, con un poco el análisis de 3 activos, 2 un poco a libre elección mía, eligiendo una divisa, eligiendo también una materia prima y un tercer activo que os lo dejo en vuestras manos. Dejadme aquí en comentarios en este vídeo vuestras preferencias de análisis, índice, materia prima, acción, lo que queráis, decidme un poquito, ayudadme en esa búsqueda de activos que puedan dar un poco de interés por los niveles en los que se encuentra y demás, que podamos sacarle jugo para analizarlo junto con los otros dos que yo elegiré. También recordaros, la operativa de swing trading tiene un activo ideal para ella y son las divisas. Me encuentro con muchos comentarios donde prácticamente en ninguno de ellos me pedís que analicen ninguna divisa y realmente son los mejores activos para este tipo de operativa. En fin, ahí lo dejo. Venga, ya esto el fin de semana lo seguiremos hablando. Vamos antes de analizar los activos, a echar un vistazo al calendario económico. Vamos a la página de Investing. Recordar, 3:30, 9:30 en Nueva York, vencimiento de derivados, pero también tendremos que tener presente a media hora después de la apertura americana, 4 en España, 10 en Nueva York, el dato relevante de confianza de consumidor de la Universidad de Michigan. Aquí lo tenemos. Bien, vamos al mercado. Futuro del mini SP500, gráfico diario. Aquí vemos, sesión de ayer nuevamente bajista, al final nada, la corrección fue mínima, todo ese rango que se estaba formando, que ayer lo comentamos, muy visible en 4 y en 1 hora, finalmente se perdió por la parte inferior, llegando a los 3.900. Y vemos hoy, ahí esta vela tímida todavía, que está sacando la cabeza por debajo de la zona de los 3.900, ahora mismo, a 1:15 en España, estamos en los 3.887. ¿Puede esto terminar con una vela que finalmente el precio retroceda toda esta caída y quede por dentro de la zona de soporte o incluso superior? O, por el contrario, ¿no? Otro escenario que finalmente se confirme la pérdida de este gran soporte, y eso ya comentamos en vídeos anteriores que podría ya, supongo que a partir de la semana que viene, o a lo mejor lo veríamos incluso en el arranque de la sesión de hoy, podría un poquito iniciar, ¿no?, la pérdida de este gran soporte, unas caídas que pueden ser un poco aceleradas, dada la importancia de este nivel por todo lo que llevamos comentando en los últimos vídeos, esta confluencia de soportes técnicos del 61,8% de retroceso desde los mínimos anuales, y por tanto esta pérdida aceleraría las caídas de forma tal vez violenta y rápida, a buscar incluso los mínimos anuales en los 3.650 aproximadamente, aunque tenemos 2 soportes intermedios que hemos de considerar. Por una parte tenemos aquí la zona de los 3.800
50 aproximadamente es el soporte siguiente que destaco. Aquí hubo un punto de acumulación a mitad del mes de julio, y luego mucho más destacado, ¿no? Más visual, la zona de los 3.750, también mínimos del mes de julio, donde ahí hubo pues un punto importante de desequilibrio y que podría ser también soporte si el precio llegara a esas zonas. En el gráfico de 4 horas ampliamos un poco, en cuanto a soporte ya queda dicho. En cuanto a resistencias y escenarios para la sesión de hoy, fijaros que tenemos todo este movimiento bajista, un poquito arrancando desde la parte alta del rango de esos últimos días, rompiendo los 3.900. Ahora estamos viendo esta pequeña vela, todavía queda mucho por hacer, pero estamos viendo un poquito una reacción del precio, una intentona, ¿no?, de subida, de tal vez corrección, que podría frenarse. Vamos a marcar dos niveles que destaco, porque el área de potencial, ¿no?, resistencia ahora es un poco grande, ¿no?, un poco marcando los niveles que nos dejó aquí el precio a principios de septiembre, mínimos del mes. Pues vamos al gráfico de 1 hora para delimitar un poquito esos niveles que considero importantes como resistencia. Marcando todo este impulso bajista, encontraríamos, también lo podríamos marcar perfectamente desde aquí, porque aquí un poco es el movimiento que arrancó, que consiguió romper toda esa zona de la zona de los 3.900, un poquito serían los dos, pero más allá de FIBO quiero destacar pues estas dos zonas. En primer lugar, esta zona de los 3.000, muy cerquita a la zona de los 3.900, pero un poquito por encima, 3.905, 15 aproximadamente, 5, no llega a 10, donde fijaros un poquito la apertura de la sesión de hoy, que ha habido una apertura con un gap bajista, que en 15 minutos, ahí tenemos un poco esos mínimos de la sesión de ayer, que el precio además hizo un magnífico pullback a esa zona de soporte que dejó el precio en la sesión americana, ruptura, pullback. Luego ahí tenemos la ruptura y un poco la apertura en el Globex de los futuros, zona de los 3.905. Podría ser una primera resistencia y podría incluso ser el freno de una posible corrección si se produjera, ¿no?, un poco más profunda, llegando a esa zona. La siguiente la encuentro aquí en los 3.920 más o menos. Aquí nos dejó el precio y se ve ese mínimo en gráfico de 1 hora, ¿vale?, que se rompió en la sesión de ayer, al final de la sesión de ayer y en la arrancada de la apertura de hoy. Un poquito todo este tramo de aquí, zona de los 3.920. Un poco para delimitar las zonas más concretas de resistencia, más allá de que todo esto es una gran resistencia, en gráfico diario pues no podemos encontrar estos niveles tan pequeñitos. Esto lo detallo con el foco para trabajar la sesión intradía de hoy. Bien, mínimos del día en los 3.880, que en caso de que se perdieran, pues probablemente veríamos esa llegada a la zona de soporte siguiente que hemos comentado. Aquí se vería incluso, me voy para atrás, aquí se ve el punto de acumulación que se veía en diario, fijaros, está aquí, en la sesión del día 19 de julio, que hubo, después de esta corrección, esta bajada, ahí el precio se giró. Por tanto, en esta zona hubo un importante desequilibrio y por tanto podríamos tener un potencial soporte. Si se perdieran los mínimos del día, realmente no hay ningún nivel técnico que pueda aguantar el precio más allá de la zona de los 3.850. En el Nasdaq, gráfico diario, ahí también vemos la pérdida de la zona de los 12.000 en la sesión de hoy. El Nasdaq ya ha llegado a un soporte que yo ya tenía marcado aquí de mitad de julio. Vamos a verlo en 4 horas. Aquí se ve, se aprecia un poquito este movimiento de aquí dejó una estructura de giro, esto lo comenté en vídeos anteriores, aquí dejó una estructura de giro que se rompió al alza, aquí se produjo el throwback en la zona de los 11.850 y que ahora pues justamente ha servido de soporte y dejando ahora de momento, por supuesto, los mínimos de la sesión de hoy. Si este nivel se perdiera, iríamos a buscar la siguiente zona de soporte. Aquí se ve en gráfico diario, mínimos del mes de julio, en la zona de los 11.500. Esta zona de aquí, importante. Y la siguiente, mínimos anuales, en los 11.150 aproximadamente, tenemos, y 11.200 tenemos la siguiente zona y mínimos del año. Poca broma. Bien, en gráfico de 4 horas,
Ahí tenemos soporte principal, mínimos del día. La caída podría ser importante si perdiera esta zona. No hay un soporte realmente destacado en todo este tramo, con lo cual podría acelerar bastante las caídas. Y como resistencia, la principal, evidentemente, la zona de los 12.000, que eran estos mínimos de septiembre, que coincidiría un poquito con todo este movimiento bajista que vemos aquí en 4 horas, con ese 38% de corrección de todo este tramo a la baja. Esta es la principal resistencia, pero hay alguna intermedia que destaco aquí, en esta zona de aquí. Aquí fijaros, también el gráfico de 1 hora, este último mínimo clavado en la zona de los 12.000. Es mucho más técnico el Nasdaq en estas últimas sesiones. Pero destaco también esta resistencia intermedia, que la veremos mejor en 15 minutos, que aquí se ve, son los máximos del día, básicamente. Un poco aquí la arrancada de la zona de la apertura en el Globex, un poco con ese gap bajista, un poco nos dejó esos mínimos, podríamos marcar esta zona así, mínimos de la sesión de ayer, ruptura de ese nivel, que un poquito se ha producido durante la sesión asiática ese pullback, y podría ser también esa resistencia intermedia en la sesión de hoy. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de hoy viernes. Recordar mañana o domingo, este fin de semana, vídeo de swing. Os invito en comentarios a dejarme vuestras preferencias, vuestras ideas de análisis de algún activo. Y nada más, y aquí dejamos pues la preparación de la sesión de hoy, viernes, vencimiento de derivados a las 3:30, 9:30 en Nueva York. Cuidado a esa hora. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.